¿Estamos en vivo? Ya nosotros no sabemos cuándo estamos en vivo y no, porque Sí, pero ahora esto es estamos en vivo. formal. Pero Esta es la quinta vez. estamos Ok, en vivo, estamos vivos. Estamos vivos. Ok. Y esto es Pan de Libro. Estamos vivos. Pan Y de estamos vivos. Libro. Y yo soy Juan Otero. Y yo soy Puchi Platón. Y yo soy Marella Quintero. Bienvenido. Pan de Libro es un programa de... Puchi siempre hace De la Taller presentación. Comunidad La Y me Goy, dijo a mí que lo fue haga. que iba a presentar hoy. Y es de Taller Comunidad La Goy con un proyecto comunitario aquí en la calle Loíza, en lo que era la escuela Pedro G. Goico, cuyo edificio cumple 100 años hasta ahora y lo vamos a celebrar En grande. en agosto, ¿no? El centenario de la Goico, están todos invitados, sobre todo los que estudiaron y se graduaron, ¿no? De esta grandiosa escuela que cerró lamentablemente en el 2015, ¿no? Y Pan de Libros, pues, es un programa que hacemos para la comunidad que empezamos cuando la pandemia, aunque dicen que la pandemia acabó, Puchi, la pandemia acabó. No, la pandemia no ha acabado, ahora hay otra cepa, así que Sí. hay que tener Pero cuidado. nada, y esta semana aquí también estamos muy contentos porque estamos celebrando el segundo Tito Matos Fest, ¿no? Para lo cual hemos invitado a nuestra gran amiga, compañera Marella Quintero, que además de muchas cosas dentro de nuestras vidas comunes, desde el teatro, la música, Marella también toca flauta, Clarinete. clarinete, porque soy una experta en letras y en instrumentos. No toca flauta, toca clarinete. Toca el clarinete. En la parranda. En la parranda, pero antes también compré No, y en algunos videos con Isel. En fin, a mí me parece que Marella representa un poco el modo que la academia y la práctica artística y también la mentoría y el salón de clase y la escritura y publicar libros, todo lo que podamos hacer para continuar estos diálogos con la gente que queremos, ¿Puedo con añadir? quien queremos conversar. Puedo ¿sí? añadir, con temor de que se sonroje. No, Marella no solo eso, es una académica seria, investigadora. Ay, lo demás no era serio. No, contribuidora al campo de los estudios culturales, ¿no? Y sobre todo una gran educadora. Marella transmite con una claridad, los estudiantes la miran, la quieren, y como colega es de las mejores colegas porque siempre está haciendo cosas y lleva 15 años, ¿no? 15 años en la gestión de la maestría de gestión cultural. Pues vamos a que Marella hable. Dale, pues nada, yo solamente quería Estamos aquí. añadir, Ajá, porque invitamos hoy a Marella, porque haremos otros pan de libros sobre la obra escrita y publicada de Marella Quintero, pero Marella, como parte de lo que hace coordinando la maestría de gestión, tuvo el rol y quizás el privilegio, el lujo y la alegría de ser mentora de nuestro Tito Matos. Sí, gracias Puchi y Juan, es un honor estar aquí conversando con ustedes, un gusto, y en este espacio he estado entre otras personas por Tito y Mariana, ¿verdad? Y realmente fue para mí un privilegio tener a Tito como estudiante. Tito llegó a la maestría en medio de la pandemia, en un momento en el que yo realmente me planteaba si lo que estaba haciendo tenía algún sentido, porque dar un curso de teorías culturales por aquella pantallita realmente era un reto que yo no le ponía demasiada fe a lo que podía lograr. Y apareció Tito, que siempre había estado interesado en ingresar al programa. Yo le tenía ya una admiración a él, pues como músico, como educador, como colaborador en las comparsas de Agua, Sol y Sereno. ¿Verdad? Tenía una relación con él de amistad de muchos años y cada cierto tiempo él me llamaba: Marella, la maestría. Y finalmente se nos dio en el agosto del 2021. Él comenzó ahí en ese semestre que era totalmente virtual, estábamos encerrados en nuestras casas. Y yo tenía mucha expectativa porque como lo admiraba tanto por toda la experiencia en términos de su gestión en la plena y en la cultura popular, también la gestión comunitaria, yo sabía que toda esa experiencia él la iba a traer al salón de clase, ¿verdad? O en este caso a la pantalla virtual. Lo que no me imaginaba era que me iba a encontrar con una persona con tanta avidez de leer y de escribir sobre su experiencia, de reflexionar. Así es que él tomó 2 cursos conmigo, políticas culturales ese semestre y al semestre siguiente teorías culturales. Y en los 2 cursos hay mucha lectura, autores latinoamericanos, y él realmente se metió con cada uno de esos autores y fue realmente un placer provocar ese diálogo que causó en él esas lecturas y cómo su experiencia él la ponía
en diálogo, ¿verdad? En perspectiva con lo que estaba leyendo. Y además, cómo contribuyó a crear, ¿verdad? Que a pesar de ser virtual, la maestría tiene ese don que se crean unos grupos y la gente es bien solidaria y creo que tiene esa gran misión de que el único modo que hacemos gestión cultural es ser capaces de aprender los unos de los Y otros. de generar grupos, ¿no? Entonces, Gestión cultural es gestionar grupos que hagan cultura. Quería yo compartir algo porque no es como que, ay, llegó este súper profesional, no tiene nada que aprender, pero es bonito ante su partida compartirles que Marella nos trajo una reflexión que hicieron unas estudiantes que estudiaron con él en ese tiempo y esto es lo que dicen y lo vamos a leer entre Juan y yo. Dicen, y estas son Paula Roque Rivera, María Cristina Pérez y Carla Ponte Arce. Y dicen, recién ingresadas a la maestría tuvimos el honor de conocer y trabajar con Tito Matos. Atento, solidario, genuino, siempre nos trató como colegas, a pesar de que su enorme trayectoria le convertía en mentor, maestro e inspiración para quienes compartimos un salón de clases con él. En los cursos en los que coincidimos compartía su vasto conocimiento en audaces y pertinentes reflexiones con una profunda humildad y generosidad. Visionario, confiaba en que las gestas de cambio y transformación surgen desde la gente y así asumía su responsabilidad de organizar a partir de lo comunitario para luchar contra lo estructural. Visitar la Goico con Tito fue ver de cerca el resultado de su pasión, compromiso y entusiasmo. Ojalá todos podamos amar lo que hacemos así como lo amó él, con convicción crítica, creatividad, esperanza, un profundo sentido de colectividad y un fuego contagiante en las preciadas memorias que guardamos de los momentos que compartimos juntos. Seguimos aprendiendo de nuestro colega Tito, músico, gestor y amigo maestro. Gracias Paula, María Cristina, Carla, ¿no? Por estas hermosas palabras. Y Marella por decidir compartirlo porque no basta quizás todo, sino es lindo ver gente que no tienen que ver necesariamente con este contexto de la Goico y de la Plena, ¿verdad? Que son dos grandes comunidades, además de la música, ¿verdad? Pero popular. curiosamente, no, la pandemia fue mi momento más íntimo con Tito. La pandemia nos unió porque éramos vecinos y todo. No, y nunca hablamos, ¿no? De sus clases de la maestría, ¿no? Sus clases de la maestría era, ¿no? Él muy con ustedes. Sí me decía de algunas cosas y otras vainas, pero nunca entramos en la que estaba leyendo ni compartiendo. Y para mí, posteriormente, leer sus trabajos, ¿no? Fue como que, wow, mano, Tito, coño, porque nunca hablamos de esto, ¿no? Ese Tito que uno siempre quiso tener al lado, siempre lo tuvo al lado y conocerlo, ¿no? Y esto es otra manera de reconocerlo y mirarlo y admirarlo, ¿no? Y fue lo mismo contigo, ¿no? O sea que, sí, o sea, yo creo que la pandemia le dio ese espacio, esa pausa, ¿verdad? Para entonces tomarse el tiempo para hacer todas estas lecturas, reflexionar sobre su práctica y de verdad que él desde su primera intervención en los foros virtuales, por el hecho de que estos cursos se dieron en pandemia, tenemos más registro escrito. Que ese famoso archivo que la cultura popular, ¿verdad? Una de las cosas que nosotros que somos tanto del libro y de la escritura académica, eso no necesariamente llega al público que está viviendo la práctica, ¿verdad? Digo, hay todo tipo de gestor, gestora y artista, pero a mí me parece súper válido esa cosa de que continuar insistiendo en lo importante de uno ir y poder leer una experiencia, ¿verdad? Sí, o sea, el hecho de que fuera pandemia, pues además de las reuniones virtuales donde cada uno pues hacía sus contribuciones y él era de los que prendían su pantallita, estaba bien presente, ¿verdad? Pero además de eso hicimos muchos foros escritos. Y ahí entonces hay un registro realmente que ante su partida uno regresar, es muy lindo poder tener ese registro es casi como un diario reflexivo de lo que él está leyendo y cómo está procesando lo que está leyendo, ¿verdad? Y si bien me nutrió en el momento, pues ahora releyéndolo, ¿verdad? Después de su partida, pues
me sigo valorando mucho esa experiencia que él tuvo con nosotros y haber podido ser parte de eso. Y quizás todavía lo que nos está enseñando, ¿no? Sí. Vamos a compartir alguna de esas citas. Bueno, ¿arranco yo o Sí. arrancas tú? Sí. ¿Arranca tú o arranco yo? A mí me quitaron mi cita, me dijeron que llegara a la computadora, ya me la sacaron del momento, así que yo no tengo cita hoy. Ah, Yo creía bueno. que era por mí que estabas poniendo la cita. No era para ti la cita, pues, Era para la cita mí. es toda contigo. Bueno, uno de los primeros trabajos que hizo Tito para mi clase era un trabajo de campo, entre comillas, que era... De campo en la pandemia, De ¿no? campo en la pandemia, que era el hacer una crónica de alguna experiencia de gestión cultural en la virtualidad, Ajá. ¿verdad? Porque entonces vamos a ver cómo es que la gestión cultural está penetrando la virtualidad. Y él escribió un texto sobre su propio proyecto de los talleres a niñas y adultos de Plena, que lo había hecho el semestre anterior. Exacto. Ya cuando él escribe esto, ya él los había concluido, así es que fue lindo que él dejara ese registro un poco de la esperanza que le generó el descubrir la virtualidad como otro espacio de... Sí, no era que se había acabado la música para siempre, porque esa era la sensación de no tocar Sí. en público. O sea, eso era una cosa que le trabajaba profundo. Y yo lo Y aprecié a todos los muchísimo músicos. porque yo seguí esos talleres con mi hija Isel, o sea, desde que comenzaron, todavía él no había entrado a la maestría, no nos perdíamos un taller, ella estaba allí con el pandero lista para aprender, o sea, fue como que un elemento que vivimos en nuestra casa y lo apreciamos y lo valoramos muchísimo. Y desde ese momento, pues, vi, ¿verdad?, la seriedad con que él se tomaba esto, Sí. ¿verdad?, de que fuera un espacio interactivo, buscar desde la virtualidad como esas formas de interacción. Y entonces en la crónica, pues él pone en diálogo esa experiencia con algunos autores que estábamos leyendo en clase. Por ejemplo, el chileno José Joaquín Brunner, en su libro de ensayo sobre cultura y políticas culturales, él trabaja el contraste entre la cultura institucionalizada y la cultura cotidiana, ¿verdad? Y lo que se genera desde la cotidianidad. Y ahí entonces el Tito reflexiona, ¿verdad? Y él dice, me parece que desde hace mucho tiempo y sin saberlo, me he estado involucrando con la constitución de la cultura desde el plano cotidiano, lo que Brunner denomina como el plano de la constitución cultural microscópico, donde los individuos interactúan entre sí elaborando mundos de sentidos compartidos. Qué lindo. ¿Verdad? Entonces esa reflexión de él, de lo que está leyendo, luego también lo vincula con un concepto de Alejandro Grimson sobre las políticas para la justicia cultural, cómo él percibía el trabajo que él hacía como un trabajo Así de es. lograr una justicia cultural, y también lo vincula a un ensayo del peruano Aníbal Quijano que se llama Estética de la Utopía, que es un ensayo que yo adoro, porque es un ensayo que Quijano escribe después de la caída del muro. Oh, Cuando no hay utopías, ¿verdad? Cuando es como que el fin de las utopías. Y Quijano escribe este ensayo donde él rescata la experiencia estética como el lugar donde se genera la pulsión por un mundo u otro, Claro. ¿verdad? Y ¿verdad? Esa visión de utopía no como algo inalcanzable, sino como un proyecto de Y reconstitución de además la quizás sociedad. desde esa dimensión de un Tito múltiple, como, ¿verdad? Como del artista y no necesariamente de un ideal político que a veces excluye, ¿verdad? me interesa mucho porque sobre todo vivir la Goico para nosotros en la pandemia, ¿no? Es una Era estética una de la experiencia utopía. no, era un refugio dentro de un mar en el mundo, ¿no? Un lugar donde recibir y dar cariño y podernos, a ver, aquí durante la pandemia no nos tocábamos ni nos besábamos cuando nos veíamos al principio, ¿sabes? Pero por lo menos nos veíamos, ¿no? Sí. Y construíamos la No, utopía y de la quiero Goico. decir Sí. que disfrutamos eso porque ese semestre donde no había nada de clases Sí. presenciales, los estudiantes que recién entraban al programa decían, hay que hacer algo. Exacto. Y que fuese algo que Tito organizó, una visita La a la Goico. visita a la Goico. Todo el mundo con sus mascarillas de lejito, pero se encontraron en la Aquí. Goico. Y se aquí. encontraron Y se estudiantes que no se habían visto. que nunca se habían visto más que en la pantalla. Sí, y eso sí, lo sí. generó Tito, Sí. ¿verdad?
Con la audacia de él, porque yo como profesor no me atreví a hacer lo mismo con mis estudiantes. Si les vengan, porque es una cuestión de reglamento y universidades y contagios. Sí, esa es la cosa de la institucionalidad y la cotidianidad. Si la cultura estaba pasando aquí, había que verla, ¿no? Y él rescataba mucho esa cuestión de la agencia comunitaria, de cómo cómo los individuos, las comunidades pueden gestar cultura y pueden gestar espacios, como diría Boaventura de Sosa Santos, zonas liberadas, ¿verdad? O espacios donde la utopía se vive, ¿verdad? Así le llama a Teresa Hernández, actriz, gestora también, le llama a la Goico un territorio liberado. Exacto. Y es el espíritu, pero obviamente. También leyendo a Tito, leyendo estas personas, ¿no? Un poco me hace reflexionar a mí sobre toda esta experiencia, ¿no? Porque o sea, Tito, yo no me quiero meter en la cabeza de él, imposible, ¿no? Pero o sea, Tito es como que el personaje de En busca de su autor, ¿no? Pirandello, 6 personajes en busca de un autor. Es el personaje que de repente, pues mira, ha hecho una práctica, ¿no? Durante toda su vida y de repente se encuentran con teóricos que lo entonizan, ¿no? Sí. Con circunstancias globales, de otras circunstancias. Sí, esa era una de mis premisas para Marella, que era eso mismo. Y yo se lo comentaba a Mariana, ¿verdad? Que me había dado tanto gusto que ese año y medio que Tito estuvo en el programa, él realmente lo aprovechó como para sistematizar, o sea, escribir sobre los distintos proyectos en los que él ha estado involucrado, vinculándolos con estas nuevas lecturas. Así es que cada entrega tenía mucho de sí mismo y eso es como un acto también bien valiente porque no siempre el que llega a la maestría con grandes experiencias no siempre está dispuesto a ponerlas ahí para que todo el mundo entonces las reflexione, también haga una autocrítica porque él le dio espacio a eso también. Sí, sin convertirse en un problema de ego, ¿verdad? Que es lo que a veces le criticamos a la academia. Exacto. Que crea como esta idea de que hay una sola manera de hacer las cosas y es lo contrario. Es que yo creo que siempre Tito partía de dos premisas, dos palabras empiezan con H, ¿no? Honestidad y humildad. ¿no? Sí. Tito nunca fue arrogante sobre lo que hacía, ¿no? Pero muy serio con lo que hacía, pero nunca arrogante. Sí. Y siempre fue muy honesto, ¿no? Y honesto en el sentido de hablar con toda la ingenuidad del mundo, de esto es lo que yo hago y no sé. Y hay una cosa que él obviamente aprendió, ¿verdad? En el contexto de la plena, que es esa honra a los maestros, ¿verdad? El sentirse parte de una tradición donde tú llevas un legado. Todo el tiempo en sus escritos, cuando él habla de los talleres, él dice, esto no empezó, esto no me lo inventé yo. Siempre decía, esto ¿verdad? Esto está sobre las bases de lo que yo he aprendido de los pleneros. Él mencionó a Roberto Cipriani, Juan Gutiérrez, David González, por supuesto Ramón López, ¿verdad? Siempre los traía a colación como sintiéndose, ¿verdad? Que esto era una labor intergeneracional que le tocaba a él un tramo, ¿verdad? Y ese tramo estaba nutrido por todo lo que venía. Pero siempre antes colectivizaba, que también es interesante como, ¿verdad? Cómo se crea una idea de una práctica, pero a la vez donde está llevado a una reflexión quizás profunda de otra manera. Porque una cosa es el legado y en la cultura popular esa idea del legado y la tradición que continúa a veces nos parece a nosotros que no es crítica, pero él está siendo crítico. No, y siempre pensando sí, exactamente, en que la tradición se renueva y los espacios sobre todo de la práctica se van renovando. El segundo escrito que él me entregó así fue otro ejercicio de campo sobre la Bienal Bonplenazo 2020. Y de nuevo ahí él lo pone en el contexto de unos escritos del peruano Víctor Vich sobre las políticas culturales y los riesgos en las políticas culturales, ¿verdad? Exacto. Y eso es bien interesante porque uno piensa que a lo mejor desde un punto de vista la gestión cultural o la política cultural es como un manual y si tú lo haces bien sale bien. No, nada que ver. Bueno, ahora mismo hago el paréntesis de decir que vamos a estar escuchando unas musicalidades porque esto es un centro de práctica. Y está nada más y nada menos
nada más y nada menos que los pleneros de las 23 abajo ensayando para el Tito Matos Fest. ¿no? Oh, yo siento Llegando para su ensayo, así que pues estas cosas pasan. Y el espíritu de Tito, que si él tuviera su ensayo, diría, pues ustedes hagan lo suyo, yo voy a hacer lo mío. Sí. Entonces, en ese sentido, él habla del riesgo que significaba hacer este bienal, el Bonplenazo, de manera virtual. Que fue, y cómo en la práctica de la música afrocaribeña, que es todo llamada y respuesta, antifonal, cómo tú ibas a hacer una cosa virtual. Exacto. Entonces, cómo de ahí surgió el tener eventos locales que entonces se transmitían, y eso permitió que la Goico fuera sede de unos eventos plena combativa. Además, la Bienal estaba dedicada al tema de la equidad. Exacto. Así es que él reflexiona sobre esa plataforma que ha sido las Bienales de los Bonplenazos, y cómo eso hubo que tomar el riesgo de hacerlo de una nueva manera, y cómo eso trajo también unas redes entre Chicago, Nueva York, distintos puntos, y el valor, ¿verdad?, de que ante una nueva circunstancia surgen nuevas posibilidades, y cómo pues la práctica se nutre de eso, ¿verdad? De la misma vez como él muy bien aprovechando los medios, ¿no? Porque durante la pandemia él grabó aquí también entrevistas, Un viento de agua, grabaciones de La Máquina. Sí, me parece que dio paso a ese momento donde tú paras un momento, hay que parar. Y no solo leer, escribir, documentar, hacer el archivo y hacer valer esas nuevas relaciones. Y hacer reuniones clandestinas de pleneros. Para que no se pongan mohosos, ¿no? Pues no sabíamos cuánto iba a durar la pandemia, ¿no? Exacto, sí. Exacto. Pues, ¿qué más les cuento? Después, en el segundo curso de Teorías Culturales, ahí realmente yo voy por los foros y encuentro textos preciosos, o sea, donde él comenta a los autores que estamos leyendo, Boaventura de Sousa Santos. Aquí les voy a leer un pedacito de el foro que fue sobre el tema del rito, del teatro y el performance, y una conferencia de Jorge Dubati, el argentino Jorge Dubati, que presenta el concepto del convivio como un concepto central de la experiencia teatral. Y Peter Schumann, del Bread and Puppet Theater, que propone la idea de dar el pan como dar el teatro, ¿verdad? Entonces él dice, de Dubati y Schumann me quedo con sus conceptos de convivio y dador de pan. El proceso de creación artística y cultural como ejercicios ancestrales de compartir, de colaboración, de acompañar. La gestión cultural en el Puerto Rico del 2021 tiene que usar esos principios como fundamento base de la gestión comunitaria. En mi trabajo como practicante plenero, esos ritos, convivios se dan todo el tiempo, rescatando ese entramado ancestral de cultura viviente, de cuerpo presente y efímera. No es solo una forma de resistencia, pero además en la acción misma se convierte en un acto de soberanía estética. Wow. Pues yo quiero entonces concluir que vamos... Quiero antes que tú concluyas, ¿no? También un poco... para nosotros, ¿no? Académicos y a ti, la antropóloga, ¿no? Tito es el reverso de los casos, ¿no? Tito no es el antropólogo hablando sobre los casos de estudio, ¿no? Tito sería lo que es el caso de estudio hablando sobre las teorías antropológicas, ¿no? Y ver, esta clase tuya fue como que un inicio de lo que él realmente pudo haber llegado a hacer, ¿no? En el sentido de cómo usted pudo haber desarrollado, cómo pudo haber pensado en él como practicante toda esta teoría, ¿no? Sí. Que veo que muy bien estaba asimilando, ¿no? Pero como nosotros somos el pan del libro, sí. A mí lo que me parece bonito, que además estamos aquí en Pan de Libros porque en la pandemia Tito y Mariana nos insistieron que igual que estaba el taller de plena, podíamos incluir la literatura porque esta sala de lectura venía en el plan. Eso es lo que íbamos, esa era la parte que hiciéramos algo. De Juan y yo también, era la contribución. Entonces, lo que quiero decir de eso es que el pan, en ese sentido tan bonito del bread and puppet, en ese compartir, esos panes, solamente si no se comparten, ¿verdad? No son nada. Así que viene un libro, va a venir este libro de Tito Matos, va a venir, y Marella generosamente también va a contribuir su mirada a estos escritos. O sea que ustedes también van a poder leer ese Tito que nos va a seguir educando. Y estos escritos van a estar en ese libro. Por eso, que vamos a poder leer esa reflexión que tú estás diciendo que es tan valiosa. Entonces, rápidamente de uno de estos trabajos de Tito,
y es la conclusión, o sea que este es el por último. Y esto es Tito hablando a partir de nuestro también amigo teórico de los estudios puertorriqueños que se llama Arcadio Díaz Quiñones y su libro del arte de bregar. Él está hablando de la brega. Y él termina diciendo, por último, y a mi parecer más significativo, toda esa brega presupone también la creación de nuevos espacios de conversación, diálogo y negociación, de manera que la acción visibilice los problemas y posibles soluciones a asuntos inherentes a la práctica plenera, pero más aún a la comunidad y sociedad puertorriqueña en general. La Casa de la Plena, en ese sentido, no se va a conformar con hablar del legado ancestral de la práctica plenera, sino que también tiene que hablar de los problemas de hoy, el racismo, la violencia en general, pero particularmente de género, de la invisibilización de muchos, de cómo unimos la práctica local con de la diáspora, de cómo nos están recolonizando la isla y nos quedamos callados. Tenemos que pensar cómo desde la Casa de la Plena iniciamos un proceso de reflexión y cambio sobre muchos patrones hegemónicos y patriarcales que seguimos repitiendo, de cómo la brega de y desde la Casa de la Plena deberá proveer espacio de creación y negociación en búsqueda de una comunidad plenera más justa, equitativa y de vez ver cómo la comunidad plenera puede impactar a la sociedad en general. Así que la invitación es vernos todos este fin de semana, 8, 9, 10 y 11 de junio. Hay diferentes actividades, la buscan en las redes de la Casa de la Plena y de la Goico, y ahí podemos hacer un convivium nuevo. Y si no creen, no con Tito de cuerpo presente, pero con no, Tito de cuerpo si no creen, en la mente y el espíritu. si no creen en la presencia de Tito Mato, pues allá ustedes, ¿no? Ahí está. Vengan Y nada más que tenerlo con un playlist en vivo de los pleneros de la 23 abajo ensayando para el Tito Fest, para mí es como que Tito vive, ¿no? Así que terminamos siempre con nuestro poema de hoy, que invitamos a Marella a leer con nosotros. Vamos a leer de Nicolás Guillén la canción del bongo, ¿no? Esta es la canción del bongo. Aquí el que más fino sea responde si llamo yo. Unos dicen ahora mismo, otros dicen allá voy. Pero mi repique bronco, pero mi profunda voz, convoca al negro y al blanco que bailan el mismo son. Cueripardos almiprietos, más de sangre que de sol, pues quien por fuera no es noche, por dentro ya oscureció. Aquí el que más fino sea responde si llamo yo. En esta tierra mulata de africano y español, Santa Bárbara de un lado, del otro lado Changó. Siempre falta algún abuelo cuando no sobra algún don, y si hay títulos de Castilla, con parientes en Bondó. Vale más callarse, amigos, y no menear la cuestión, porque venimos de lejos y andamos de dos en dos. Aquí el que más fino sea responde si llamo yo. Habrá quien llegue a insultarme, pero no de corazón. Habrá quien me escupa en público cuando a solas me besó. A ese le digo: compadre, ya me pedirás perdón. Ya comerás de mi ajiaco. ya me darás la razón. Ya me golpearás el cuero. Ya bailarás a mi voz. Ya pasearemos del brazo. Ya estarás donde yo estoy. Ya vendrás de abajo arriba. Que aquí el más alto soy yo. Y esto ha sido Pan de Libros con Juan Otero Puchi Platón, Marella Quintero, a quien le damos las gracias, y Joan Gil, quien nos está detrás de la cámara produciendo. Y los vemos este fin de semana en el Tito Matos De jueves 8 al domingo 11. Y que viva Tito. Que viva. Que viva Tito.